Cersei Lannister no era una mujer contenta ni feliz, ya que sus tormentos siempre podían atribuirse a la inútil excusa que llamaba marido. Desde que se casó con el desperdicio del espacio, hacía casi 20 años, su vida había ido en una espiral descendente. No importaba que ella fuera, de nombre y de hecho, la mujer más poderosa de los 7 reinos, no valía la pena tener que aguantar algunos días las tonterías de ese hombre. Robert Baratheon parecía encontrar placer en humillarla y denigrarla, no bastaba con traicionarla constantemente delante de todos, incluso con los sirvientes más humildes, el siervo también se permitía oponerse a sus decisiones políticas obstaculizando así sus planes. Ella, que había aprendido el juego de tronos sobre las rodillas de Tywin Lannister, el único verdadero heredero del ingenio y la perspicacia de su padre, estaba siendo reprendida por un idiota incapaz de siquiera empuñar un martillo. En lugar de agradecerle a ella y a su casa por el trono y el reino que había ganado, Robert parecía estar haciendo todo lo posible para arruinar los 7 reinos. Ya fuera acumulando deudas o esparciendo su semilla, cada acción realizada por el siervo era una amenaza para el trono de hierro. Incluso ahora, las acciones del rey en su ignorancia no solo iban en contra de sus deseos, sino que también ponía en peligro el futuro de sus hijos y era algo que Cersei no podía soportar. Pero sus manos estaban atadas por la muerte repentina de Jon Arryn, el primer caballero del rey Arryn, que había evitado que los 7 reinos se desmoronaran, había sumido a la corte en el caos. Este vacío de poder que había surgido necesitaba un sucesor digno, lamentablemente su querido marido no había escuchado sus consejos y en lugar de nombrar a su padre o a su hermano para consternación de la leona había decidido dirigirse al norte. Así que ahora Cersei se encontró temblando en las frías tierras del norte, el interior de su lujoso carruaje estaba lleno del dulce crepitar del fuego, pero no parecía derretir el frío que sentía en sus huesos. La reina admitió en su corazón que parte de esa desagradable sensación no se debía a las duras condiciones atmosféricas de las desoladas tierras que eran territorios de los Stark, sino al miedo a lo que le esperaba en Winterfell. Hasta hace unos años la mujer no habría temido a nada ni a nadie, con la muerte y derrota de los dragones no había nadie que pudiera disputarle a los leones el dominio del bosque, no importaba que fuera el venado quien llevaba la corona cuando todo el mundo sabía quién tenía el verdadero poder. Sin embargo, no hacía ni media década que las cosas habían empezado a cambiar. En pleno invierno había surgido un nuevo poder, un nuevo jugador hasta entonces desconocido y desconocido se había sentado a la mesa ganando demasiado y muy rápido. Y era esto lo que temía la leona, el loco al que ella llamaba su marido se dirigiría al norte para designar esta mano del rey y así efectivamente entregarle las llaves del reino al bastardo. Era un pensamiento horrible que la mujer no podía soportar, el solo hecho de saber que había otro posible candidato en el norte le daba fuerzas para afrontar este viaje. Eddard Stark no estaba ni cerca de sus buenos libros, gracias, el muy honorable guardián del norte, demasiado leal a su marido para ganarse su favor. El apodo que los leales a Targaryen habían acuñado con tanto desprecio por el lobo silencioso le encajaba perfectamente, el Stark era el perro faldero del rey. Incluso sabiendo que su nominación pondría a un aliado tan incondicional del lado de su marido, Cersei se habría alegrado de su nominación, preferible a la alternativa. Lord Stark podía ser un excelente luchador, estratega y administrador, pero todas estas cualidades se vieron eclipsadas por las cadenas de su honor que lo hacían inadecuado para las intrigas y los juegos de poder del sur. Su nombramiento para el segundo puesto más poderoso de los 7 reinos frenaría algunos de sus planes pero en el panorama general sería irrelevante, al final hasta el lobo se inclinaría o su cabeza rodaría, eso era una certeza para Cersei. Pero si en lugar de su más viejo y querido amigo, el siervo borracho hubiera nombrado al bastardo de este último, entonces la leona no sabía lo que habría hecho. Jon Snow no se corrigió a sí mismo, la reina Lord Jon Emilia, el solo pensamiento de ese bastardo la hizo temblar de miedo y desprecio. Ahora entendía lo que los enemigos de su padre habían sentido en el pasado cuando pensaban en él y sus lluvias de Castamere, ese asombro y el asombro que había llenado los 7 reinos durante años ante el sonido del nombre de Tywin Lannisters. Ahora estaban dirigidas a otro hombre, el título de más temido y venerado en Poniente ya no pertenecía a su padre. La manta bajo la que se había estado escondiendo todos estos años ya no la cubría y por primera vez Cersei realmente temió no solo por su trono, sino también por su propia vida y la de sus hijos. Sus preciosos hijos parecían ajenos al peligro al que se enfrentaban mientras admiraban las blancas tierras nevadas del norte desde las ventanillas de su transporte. Joffrey, Myrcella y Tom en su alegría, prueba de que su amor por Jaime no solo era real, sino lo suficientemente fuerte como para darle 3 hermosos hijos. Era una pena que su gemelo nunca pudiera ser llamado padre para sus hijos.
En cambio, ese desgraciado al que sus hijos llamaban padre probablemente los estaba conduciendo a las fauces del lobo, quitándoles también lo único útil que podría haberle dado el trono. Sus ojos se posaron en su primogénito, su apuesto Joffrey sería un gran rey y finalmente reclamaría para sí la gloria y el poder que los leones siempre debieron tener. Sin embargo, es posible que su pequeño hijo nunca vea el día en que se sentará en el trono de hierro. Jon Snow ganaría demasiado poder si su estúpido marido lo hiciera mano del rey. Darle ese broche al bastardo del norte equivaldría a tomar veneno. El peligro que representaba el caballero más joven de los 7 reinos era demasiado grande. Era un miedo compartido por su padre también. Tywin había visto en el rápido ascenso del bastardo una amenaza para sus planes y su casa. Pero no importa qué estratagemas pusiera en marcha su señor padre, el bastardo no solo seguía vivo, sino que su fama aumentaba con cada plan que el viejo león frustraba. En su desesperación por poner fin a esta amenaza, Cersei había llegado incluso a contratar a hombres sin rostro, los asesinos más mortíferos del mundo, capaces de realizar hazañas dignas de hechicería. Ellos también habían fallado, sus cabezas cortadas habían sido entregadas al castillo de granito y a la casa de blanco y negro. Cersei nunca había visto a su padre más furioso y aterrorizado al mismo tiempo que hoy. Las palabras pronunciadas por Tywin aún dolían a Cersei cada vez que pensaba al respecto. Su padre la había llamado una tonta desesperada que solo podía abrir las piernas y que con su comportamiento había puesto en peligro no solo la prosperidad de la casa Lannister sino también sus vidas. Para colmo de males, los hombres sin rostro también habían devuelto el pago recibido al remitente con una nota adjunta indicando que ya no aceptarían comisiones para ese objetivo y que cualquier nuevo intento por su parte transferiría la sentencia de muerte a su cabeza. ¿Dices que hay lobos terribles por ahí? Tommen preguntó preocupado mientras sus pequeños ojos escaneaban los páramos en busca de los monstruosos lobos en los que se inspiró el sello Stark. Su hijo menor siempre había sido el más sensible y temeroso de los 3. ¿Qué importa? Incluso los dragones se han inclinado ante nosotros, incluso si viniera un lobo o guargo, lo mataría Joffrey. A diferencia de su hermano parecía no temer a nada, mientras expresaba en voz alta sus intenciones. Era una actitud que Cersei normalmente aprobaría. Un futuro rey necesitaba ser asertivo y cualidades despiadadas que su primogénito parecía tener en abundancia. Pero ahora se estaban aventurando en un territorio desconocido y hostil donde esas palabras podrían entrañar un grave peligro. Habían pasado años desde que los leones ya no temían a nada, y su joven cachorro vestido de siervo aún no se había dado cuenta. La voz de Myrcella estaba llena de anticipación y admiración al pensar en la ahora mítica figura del bastardo de Ned Stark. Las palabras de Cersei, le picaba la mano, las ganas de silenciar a bofetadas a la pequeña tonta eran fuertes. Su hija no entendía que la persona que admiraba y quería conocer era la misma que rondaba las pesadillas de su madre. Habían pasado años desde que los leones gobernaban indiscutiblemente sobre los 7 reinos, con la muerte de los dragones no tenían nada que temer. Los lobos y los ciervos no podían mellar sus pieles. Pero el nacimiento de una espada en el extremo norte le recordó a Cersei su mortalidad. Ya veremos, querida, se obligó a decirle a su hija con una sonrisa tensa en los labios mientras rezaba. En este momento, Cersei solo podía rezar a los dioses, viejos y nuevos, para que su marido no cometiera la mayor de las tonterías y nombrara a Jon Snow como su mano. El sabio del norte, espada de los Starks, segunda venida de Brendon el constructor, maestro desencadenado, alquimista, lobo blanco, lobo de acero, espada de la mañana, bastardo de Winterfell, Jon Nieve, Loremilla. Cersei no sabía si sobreviviría a su entrada en el campo. Después de todo, cuando juegas el Juego de Tronos, o ganas o mueres.